Cuando a Jacob verdaderamente le cayó la ficha de todo lo que era, Jacob dijo: qué terrible que es este lugar, porque no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Así que qué bendición, amados, qué bendición el poder estar en la casa de Dios. Amén. Qué bendición poder estar en este lugar terrible. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es terrible este lugar. ¿Saben por qué? No porque esté usted o esté yo, sino porque está la misma presencia de Dios. Amén. Por eso este lugar es terrible. Amén. Dice la Biblia que donde hubiesen 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría su presencia. Allí está la presencia de Dios, allí está la presencia del Espíritu Santo. Dios se manifiesta en el acuerdo. Donde hay acuerdo, allí donde dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, amén, allí Dios concede esa petición. ¿Por qué? Porque hay poder en el acuerdo. Dice que Dios habita en medio de su pueblo. O sea, dice el salmista, dice: cuán bueno y cuán hermoso es ver a los hermanos juntos y en armonía. O sea, Dios se manifiesta donde hay armonía, donde hay acuerdo. Allí es donde Dios se manifiesta. Amén. Mire, la gente dice: a Dios yo oro en mi casa y yo sé que Dios me va a responder. Y es cierto. Yo puedo orar en mi casa, puedo ayunar, puedo leer la Biblia y Dios se va a manifestar y todo. Pero hay un lugar específico y ese lugar es terrible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la casa de Dios. Amén. Es donde nos reunimos para, como cuerpo, como iglesia, nos reunimos para adorar a Dios, para recibir la instrucción. ¿Cuántos dicen amén? Para recibir dirección de Dios. Amén, porque necesitamos, usted y yo necesitamos ser direccionados por el Padre. Amén. Si usted y yo no tenemos, no recibimos una palabra una palabra directiva que nos guíe, amado, quiero decirle que vamos a fracasar, vamos a claudicar, vamos a ser como ejemplifica allí el apóstol Santiago cuando dice: vamos a ser como una hoja llevada por el viento. Amén. De esa forma vamos a hacer, porque necesitamos palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que bueno, que Dios les bendiga. Sin hablar más, vamos a compartir palabra de Dios en esta hora. Le invito a que abra su Biblia en el libro, en el Evangelio de Juan. Juan, quiero compartir en esta hora, quiero compartir una palabra en esta noche, amén, en este lugar. Y doy gracias a Dios por la vida de Gustavo, por la vida de Elizabeth, y bueno, por la vida de los dueños de casa, ¿no es cierto? Yo bendigo a José, bendigo a Paola y bendigo a sus hijos, amén. Los bendigo. Y bueno, este es el comienzo de un gran sueño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que ya Dios soñó, amén. Hay algo que Dios ya lo tenía predestinado. Hay algún llamamiento muy fuerte de parte de Dios para ejercer todo esto, desde antes de que todo esto fuese formado. Así que por eso le damos gracias a Dios. Juan capítulo 13, quiero compartir un versículo y allí nos vamos a ir moviendo, nos vamos a ir, bueno, de acuerdo a lo que Dios nos quiera hablar en esta noche, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo tenga que decirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 13, miren lo que dice el verso 15. Miren lo que dice el verso 15. Lo tenemos. Juan capítulo 13, verso 15. Dice Jesús hablando, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo podemos reiterar nuevamente. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu presencia, Señor, por este lugar terrible, Señor, por este lugar terrible, porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Señor, gracias
por poder estar aquí en este lugar y poder ser el portavoz, ser el instrumento que tú vas a usar, Dios amado, para soltar tu palabra en esta noche. Pedimos que tú nos guíes, pedimos que tú nos dirijas, pedimos que tú nos direcciones. Señor, en esta hora te damos gracias. Señor, gracias por este lugar, gracias por este tiempo y gracias por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Qué tremendo, amados. Fíjense, como decía hace un momento atrás, Jesús hablando en esta oportunidad, expresando algo muy poderoso. Fíjense, porque ejemplo os he dado, dice Jesús, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Saben que Jesús, amados, Jesús, dice la palabra de Dios, dice la Biblia que Jesús, aquí lo que entendemos, que Él enseñaba, pero ¿de qué forma enseñaba? Dejando ejemplos, dando un ejemplo. Él te soltaba una enseñanza, pero primeramente el que practicaba o el que vivía esa enseñanza, ¿quién era? Él era él mismo, el que practicaba esa enseñanza. Si leemos un poquito el contexto de este versículo, nos habla de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Cuando le lava los pies a sus discípulos. Y dice la Biblia que Él está sentado a la mesa, para más o menos, para que usted entienda la historia, está sentado a la mesa, pero dice que de repente se levanta y se ata una toalla a la cintura y llena un lebrillo, un recipiente con agua, y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Pero llegando donde estaba Pedro, Pedro le dijo: ¿tú me lavarás los pies, Señor? La pregunta de Pedro es porque, claro, el que lavaba los pies en la antigüedad era un siervo, un esclavo o un siervo. Entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Pedro le dijo: ¿tú me lavarás los pies? Sí, Pedro, lo que hoy tú no entiendes, mañana lo vas a entender. Pero dice la Biblia que Pedro le dice: tú no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces hay una enseñanza que empieza a dejar Jesús, que empieza a soltarle a los discípulos, a su gente, a sus hijos, a aquellos que Él había formado, a aquellos que Él había capacitado, a sus apóstoles allí. Hermano, le está dejando una enseñanza, amados, de ser una persona que esté dispuesto al servicio, una persona que esté dispuesto a servir. Amén. Esa es la enseñanza que Jesús le está diciendo. Pero ¿quién toma la iniciativa? Jesús. Jesús es el que comienza con esto. Jesús es el que se ciñe la toalla, el que llena el lebrillo con agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Dice Jesús: así como yo lo he hecho, ustedes también lo harán. Amén. O sea, Jesús fue un gran ejemplo a seguir. O sea, o mejor dicho, Jesús nos dejó un gran ejemplo para que usted y yo podamos seguirlo. Ahora, amados, ¿cuál de tantos ejemplos que Jesús nos dejó está bueno que usted y yo podamos seguir? Porque hay un montón. Si nos ponemos a enumerar, si ponemos a leer la Biblia y nos ponemos a estudiar, vamos a encontrar que en más de una oportunidad Jesús nos deja una enseñanza y Él se pone como ejemplo. Él nos da la enseñanza, pero nos muestra diciendo: si siendo yo lo hice, ustedes lo tienen que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Juan capítulo 5, verso 30. Un gran ejemplo que Jesús nos deja. Y allí, de esta forma, quiero que empecemos y vamos a empezar a ampliar un poquito el tema. Juan capítulo 5, verso 30. Fíjese lo que dice Jesús. Jesús hablando dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjense lo que dice Jesús. Fíjense lo que dice Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre.
Fíjense el ejemplo que Jesús nos está dejando. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Sino, dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. O sea, fíjense, dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. O sea, que él no hacía las cosas a su manera, a su forma. Él no se movía a su manera, sino que él recibía instrucción ¿de quién? Del Padre. Él recibía la instrucción del Padre y por eso él se movía. Y dice, fíjense, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que un gran ejemplo nos deja Jesús. Jesús dice, no puedo hacer nada yo por mi cuenta. Así es, Señor. No puedo hacer nada yo por mi cuenta, sino que lo que yo hago es la voluntad de mi Padre, del que me envió. Amado, es importante que entendamos esto. Jesús nos deja un gran ejemplo. Dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, aquí hay algo que usted y yo tenemos que entender. Que usted y yo no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Así es, ¿se entiende? Usted y yo como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo que somos, no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Fíjense que Jesús tenía una dieta muy especial. Jesús tenía una dieta muy especial. Esto aparece en Juan, ahí nomás cerquita, 4:34. Fíjense la dieta que tenía Jesús. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida, fíjense, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense, mi comida, o sea, su dieta era hacer la voluntad del Padre que lo envió. Entonces aquí entendemos que Jesús nos está dejando una gran enseñanza, nos está dejando un gran ejemplo que usted y yo tenemos que seguir para poder vivir una vida abundante. Dice la Biblia que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero ¿de qué forma usted y yo podemos gozar de esa vida en abundancia? Cuando usted y yo no hacemos las cosas a nuestra manera, sino que hacemos la voluntad del Padre. Amén. Y yo aquí quiero hacer un pequeño parate, quiero abrir un paréntesis. Fíjense que Jesús deja una enseñanza. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Voy a hacer la voluntad del que me envió. O sea que nos está dejando una enseñanza a cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y quiero apuntar específicamente a esto. La Biblia cuando habla de Padre, apunta a 3 puntos específicos. Amén. La Biblia nos enseña, cuando habla de Padre, está hablando del Padre biológico, está hablando del Padre del Espíritu y está hablando del Padre del alma. Porque el hombre dice que es tripartito. ¿O no? Espíritu, alma y cuerpo. O sea, que tiene un padre del cuerpo, que es el Padre biológico. O sea, el que se juntó una noche con mamá, tuvieron una relación y de esa relación llegamos nosotros, el Padre biológico. ¿O no es así? ¿O hubo otra forma? No, ¿no es cierto? Entonces, no tenga vergüenza si es así. No estamos hablando nada de otro planeta, ¿o no? Entonces, ese es el Padre biológico. La Biblia nos enseña que tenemos el Padre biológico, que es el Padre del cuerpo, y tenemos el Padre del Espíritu. Por muchos años se nos enseñó que el Padre espiritual, ¿quién era? No. Tradicionalmente, que era el pastor.
Y no, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12, verso 9, que el Padre de los espíritus, ¿quién es? Dios es el Padre de los espíritus. O sea que el Padre del espíritu es Dios. Y también tenemos el alma. ¿Quién es el Padre del alma? El pastor, el apóstol, el hombre que nos da la cobertura. Según Hebreos capítulo 13, verso 6, dice que debemos someternos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas. Por eso es el Padre del alma. ¿Se entiende? Entonces, a lo que quiero apuntar en esta noche y lo que quiero que entendamos, amados, dice Jesús: yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre, de mi Padre que me envió. Y sabe que usted y yo estamos en esta hora, en este lugar, no por una casualidad. Seguramente usted está aquí porque tiene una necesidad. Y usted entiende de que este lugar es terrible, ¿o no, hermana? Es terrible. ¿Por qué? Porque es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Más allá de todo eso, usted está aquí porque Dios le ha convocado. Dios le ha convocado. Ha usado una estrategia, una circunstancia, un motivo para que usted esté en esta noche aquí. Amén. Pero ese no es todo el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es todo el propósito. O sea, Dios no te trajo solamente para sacarte de la circunstancia que estás viviendo, sino que Dios te trajo a este lugar porque tiene un propósito tremendo con tu vida. Amén. Porque por más que tú digas, yo tengo tantos años, ¿qué Dios puede hacer con mi vida? Amados, dice la Biblia que Caleb tenía 80 años cuando se manifestó la promesa y les dijo: tengo 80 años, pero pareciera que tuviera los 40 aquellos años cuando me hablaron y me prometieron este monte. Tengo el mismo vigor, tengo la misma fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno está en orden, porque cuando uno siguió el ejemplo de Jesús, puede tener la edad que pueda tener, pero Dios va a cumplir el propósito con su vida. Entonces Dios te trajo a este lugar, te trajo con un propósito, Dios usó una estrategia. La estrategia, no sé, la mala economía, una situación familiar, un conflicto, en fin. Dios usó algo, amén, que no fue puesto por Dios. Quiero aclarar esto, amén. Sino que usó Dios esa estrategia para traerte, para ayudarte a salir de ese lugar, pero para decirte: tengo un propósito contigo. Te quiero usar, te quiero levantar. La gente que viene a la iglesia no viene, mire, la iglesia tradicional, las iglesias, y no quiero hablar mal, pero tengo que ser realista. Las iglesias tradicionales y convencionales, por años nos enseñaron de que teníamos que venir y congregarnos y pasar toda una vida allí. Pero eso no es así, hermano. Dios te llama para que tú cumplas un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Dios te llama para cumplir un ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te llamó, amado, para que tú estés allí toda una vida, sino que Dios te llamó para cumplir un ministerio. Dice la Biblia: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Dios te llamó para que tú cumplas un ministerio. Amén. El creyente, el que vino, el que entró a este lugar terrible, como dijo la hermana, este lugar terrible, no entró solamente para que Dios lo saque de esa circunstancia. No, amado, Dios lo trajo, pero ¿para qué? Para prepararlo y para que cumpla un ministerio. O sea, Dios te ha llamado para cumplir un ministerio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, dice la Biblia que, dice la palabra de Dios, en lo que veníamos hablando, Jesús dice: yo estoy aquí, pero para hacer la voluntad de mi Padre. Y hablaba, ¿se acuerdan? Hablé de la triple paternidad. Fíjense que usted y yo tenemos que honrar, dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa. Cuando tú los honras a los progenitores, ¿cuál es la promesa? Largura de años. Tendrás larga vida.
Amén. Y decíamos que cuando la Biblia habla de padre, habla de la triple paternidad, ¿o no? Entonces, amado, aquí hay algo que usted y yo tenemos que entender y comprender. Que usted y yo tenemos que entender de que hay una paternidad del alma, que hay una paternidad a la que usted y yo tenemos que reconocer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que usted y yo tenemos que reconocer, primer punto, reconocer a la paternidad del alma. Porque es la paternidad del alma, es la que ha sido puesta visiblemente por Dios. Es a lo que tú ves visiblemente. Porque si alguien dice que vio a Dios, ¿qué dice la Biblia? Que nadie ha visto a Dios. ¿O alguien lo vio a Dios? Nadie ha visto a Dios. Amén. Ni lo verá hasta aquel día. ¿Me entiende? Entonces, amado, Dios ha puesto una paternidad del alma para que Él te direccione. Amén. Para que Él te guíe. Estamos aquí, ¿no? Para que Él te direccione, para que Él te dimensione a otro lugar. Porque decíamos que dice Efesios 4:11, que es cuando dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles que le nombré recién, a otros profetas, evangelistas. Dice que Él mismo los constituyó. Pero ahora, ¿quién es el que lo activa en la iglesia? El Padre del alma es el que activa el ministerio en tu vida. Amén. Entonces, fíjense, lo que usted y yo tenemos que aprender es hacer la voluntad del Padre. No quiero que se le mezcle, pero ¿me entiende? Aprender a hacer la voluntad del Padre, del que te envió. En este caso Jesús hablaba de su Padre, de Dios, que era el que lo había enviado. Ahora nosotros entendámoslo de esta forma. Usted y yo tenemos que hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre del alma. Hacer la voluntad del Padre del alma, que va a ser el que nos va a enviar. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo entendemos este principio, si usted y yo entendemos esto, vamos a poder gozar, vamos a poder vivir la vida abundante. Amén. Vamos a poder vivir la vida abundante. Mire, ¿en cuántos lugares podemos ver hoy que hay tanto fracaso espiritualmente hablando? ¿Por qué? Porque no se ha reconocido la paternidad del alma. ¿Se entiende? Porque no se reconoció nunca la paternidad del alma. Porque se ha intentado hacer las cosas a la manera de uno. Como Jesús dijo, yo no puedo hacer nada, como leíamos, yo no puedo hacer nada a mi manera. No puedo hacer nada por mi propia cuenta. Porque yo juzgo según lo que oigo. ¿De quién? De mi Padre, de que me envió. Entonces, a nosotros nos ha pasado esto. Ha habido tanto fracaso, ¿por qué? Porque no se reconoció la paternidad del alma. Y al no reconocerse la paternidad del alma, uno hizo las cosas a su manera, a su forma. ¿Y qué pasa cuando vos y yo hacemos las cosas a nuestra manera? Dañamos. Dañamos. Todo hombre tiene que estar bajo una cobertura. Todo hombre tiene que estar bajo una paternidad del alma. Ningún hombre se puede mover a su manera. Ningún hombre se puede guiar a su forma o a su manera, porque esto lo he aprendido. Hermanos, cuando hay alguien que no se deja guiar por una paternidad del alma, la Biblia nos habla de los perros, de los malos obreros que mutilan al cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe lo que es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Y el que une la cabeza con el cuerpo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que une la cabeza con el cuerpo. Pero sabe que hay gente que no se dejó guiar, que no reconoció nunca una paternidad del alma. ¿Y qué es lo que pasó? Dañó al cuerpo de Cristo. Dividió al cuerpo de Cristo. Mutiló al cuerpo de Cristo.
¿Se entiende? Mutiló al cuerpo de Cristo. Allí es cuando hubieron tantas decepciones. Allí es cuando hubieron tantos errores y tantos fracasos en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué? Porque hubo gente que quiso hacer las cosas a su manera. A su manera. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo les he dado ejemplo a ustedes. ¿O no leíamos al principio? Yo les he dado ejemplo a ustedes, para que como yo lo hice, ustedes lo hagan. Amén. Y decíamos que había un ejemplo tremendo y lo leímos. No puedo hacer nada yo por mi cuenta. Entonces, lo que usted y yo tenemos que entender, que tenemos que reconocer a la paternidad del alma. O sea, reconocer la triple paternidad, obviamente. Reconocer al Padre biológico, al Padre del Espíritu, que es Dios, y al Padre del alma, que es el ministro que nos da la cobertura. Amén. Dice la Biblia, mire, hace un tiempo atrás compartíamos, y los hermanos se deben acordar, compartíamos en Proverbios capítulo 1, verso 8, cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no deseches la dirección de tu madre. La Biblia, cuando habla de madre, o mejor dicho, cuando habla de mujer, ¿de quién está hablando? De la iglesia. O sea, dice, honra, no, hijo mío, oye la instrucción de tu padre, el Padre del alma, y no deseches la dirección de tu madre, o sea, de la iglesia. De la iglesia. Pero ¿qué pasó? Por muchos años entendimos mal este principio, entendimos mal esto. No honramos al padre de la casa, no honramos la casa, no honramos el lugar terrible. Hermana, ¿cómo es su nombre? Angélica. Lugar terrible. No honramos a este lugar terrible. Entonces, ¿qué pasó? Al no honrar, ¿qué pasó? Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Entonces allí estuvo el fracaso de nuestra parte. ¿Se entiende, no? Allí estuvo el fracaso de nuestra parte. Allí estuvo el fracaso de cada uno de nosotros. Ojo, yo no me paro como juez, sino que lo que yo le estoy hablando es porque yo lo viví. Yo también fracasé por eso. Amén. Yo también fracasé por no honrar a la paternidad del alma. Yo también he fracasado por no honrar a la casa que me da la cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces este principio usted y yo lo tenemos que aprender y lo tenemos que vivir. Amén. ¿Para qué? Para ser prosperados. Cuando la Biblia habla de prosperidad, no habla solamente de la prosperidad económica, sino prosperidad es una prosperidad integral que abarca todos los aspectos de tu vida. Gloria a Dios. Amén. Cuando vos te preguntas cómo estás, próspero. Ah, este tiene los bolsillos de plata. No, no, próspero. O sea, en todas las áreas estoy bendecido. Mire, Gallo, Juan le decía a Gallo, le decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el propósito es que seas bendecido en todos lados. Pero, ¿qué pasa? La bendición nunca pudo llegar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no honramos a la paternidad del alma. No la reconocimos e hicimos las cosas a nuestra manera y no seguimos el ejemplo de Jesús. No seguimos el gran ejemplo de Jesús. Mire, tantas cosas que Jesús nos deja como enseñanza, lo que nos deja Jesús. Y hay algo tremendo que nos deja vamos a ver en Filipenses. Filipenses capítulo 2 verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, fíjense, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Escuche, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, fíjense, por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y estando en la condición, a ver, se me perdió. Por lo cual Dios le... El 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque Él hizo la voluntad del que lo envió. Por eso dice, haya pues este sentir que hubo en Jesús. Haya pues este sentir que hubo en Jesús, que dice que siendo Dios, porque Jesucristo es Dios, ¿o no? O sea, cuando caminó sobre esta tierra, 100% Dios, 100% hombre, ¿o no? Cuando caminó sobre esta tierra, o sea, Él, dice la Biblia, que tuvo sed, tuvo hambre, sintió la tentación, pero no la cedió, lloró, dice la Biblia, que Jesús lloró, o sea, que nos muestra su parte de humano, su parte humana. Amén. Pero fíjese que Él podría haber dicho, no, si yo soy el Hijo de Dios. Pero no, porque Él no vino a hacer las cosas a su manera, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y se humilló a sí mismo, dejando de lado que Él era Dios. Él podría haber mandado, como dice por allí en los evangelios, una legión de ángeles y haber hecho un montón de cosas, pero no. Él se humilló a sí mismo y tomó la posición de siervo, amado, y cumplió la función que Dios le mandó a cumplir. Pero dice que después de hacer todo eso, ¿qué pasó? Fue exaltado. ¿Por qué? Porque cuando vos haces la voluntad de Dios, cuando haces la voluntad de tu Padre del alma, cuando vos te dejás direccionar, cuando vos te dejás guiar, amado, ¿qué pasa? Sos exaltado. A su debido tiempo, sos exaltado. Por eso es importante que vos y yo reconozcamos la paternidad del alma. Que vos y yo reconozcamos la paternidad del alma y entendamos que vos y yo no nos podemos mover a nuestra manera. Cuando nos movemos a nuestra manera, allí es cuando comienzan los grandes problemas. Allí es cuando mutilamos al cuerpo de Cristo. Allí es cuando dañamos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es la amada del Padre. Es la amada del Padre. Acá los hermanos que han tomado un compromiso con esta casa, es algo terrible lo que ellos han tomado también. Porque esta es la amada del Padre. Dice que Jesús, fíjense que cuando es una figura que quiero mostrar, dice la Biblia que cuando estaba Jesús, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, estaba allí, fue un hombre llamado José de Arimatea, y ¿qué es lo que hizo? Lo tomó al cuerpo y lo limpió, lo lavó, o sea, lo cubrió y lo puso en un lugar mejor. Esa es una figura solamente la que te quiero dar. Al cuerpo de Cristo hay que amarlo. Al cuerpo de Cristo hay que amarlo. Al cuerpo de Cristo hay que amarlo. Tenemos que llorar y sufrir por cada alma que viene. Hay que padecer por cada uno de ellos. Y no es un alma, sino que es un hijo que Dios te da. Es un hijo que Dios te da, y que ese hijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararlo, lo tenemos que capacitar, lo tenemos que enseñar a caminar, pero dice la Biblia que serán tomados de la aljaba de Dios y soltados como una saeta. ¿O no dice la Biblia así? Salmo 127. Amén. Serán soltados como una saeta. Amén. Entonces, que Dios te bendiga en esta noche. Amados, tomemos el ejemplo de Jesús. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hagamos la voluntad. Amados, hay gente que dice, yo hago la voluntad de Dios y de nadie más. Está totalmente errado. Tenés que hacer la voluntad de Dios, pero tenés que reconocer al Padre del alma. Si no, es imposible que tú puedas fluir en Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Amado, esto cuesta entenderlo. A mí me costó. A mí me costó. Pero si querés un día fluir en Dios y cumplir el propósito, esto lo tenés que aceptar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuánto les gustó la palabra? Amén. Si no, busco otra y predicamos otra. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Pónganse en pies en esta hora, en esta noche tan preciosa y tan bendecida de parte de Dios. Queremos darle gracias a Dios y queremos orar. Queremos darle gracias al Señor por este tiempo.